Hola queridos alumnos, bienvenidos a clase. Vamos a trabajar un problema de probabilidad ya muy básico para examen, donde vamos a repasar los conceptos más importantes y lo que más suelen preguntar. Así que fíjate bien lo que vamos a hacer. Revisa mucho este vídeo porque te va a servir de gran ayuda para el mismo. Bueno, aquí tenemos el enunciado, vamos a primero acercarlo, nos lo acercamos y lo vemos y lo leemos juntos para extraer los datos más fundamentales para construir el diagrama de árbol con el cual vamos a resolver el problema. Si no tienes muy claro lo del diagrama de árbol, revisa un vídeo que tengo colgado donde explicamos de manera sencilla y básica cómo realizar un diagrama de árbol y los conceptos sobre el mismo. Bueno, lo dicho, venga, vamos a leer el problemita, vamos a leer el problema juntos. Bueno, ahí lo tenemos. Nos dicen en el último curso, en la asignatura de matemáticas de una universidad, el 65%, ¿vale? Dato importante, recuerda que los porcentajes son las probabilidades que vamos a usar en el diagrama de árbol. El 65% de los alumnos hicieron la mayoría de las actividades propuestas de manera regular y eficiente. Y el resto, ahí hay un error, el resto no han participado. Y el resto no han participado. Vale, pues el 65% participaron en las actividades y el resto no participa en las actividades. Entre los alumnos que han participado de forma regular y satisfactoria, el 63% han aprobado finalmente la asignatura. El 16% la han suspendido y el resto ni siquiera se presentaron al examen final, no hicieron el examen final. Entre los que apenas han participado en las actividades, el 25 ha aprobado, el 25 aprueba, entre los que no han participado, el 48% ha suspendido y los restantes no han realizado el examen. Pues esa es la información básica con la que nosotros vamos a construir nuestro diagrama de árbol. Lo primero vamos a definir los sucesos, cómo vamos a simbolizar esos sucesos de participar en las actividades, aprobar, suspender y no presentarse al examen en nuestro diagrama de árbol. Venga, léelo bien, apúntalo el ejercicio. Bueno, pues lo dicho. Vamos a definir los sucesos. Vamos a definir el suceso ACT. Para nosotros va a ser participar en las actividades. Participar en las actividades, ¿vale? Participar en las actividades. Al suceso aprobar, vamos a ver, aprobar, lo vamos a llamar a aprobar. Al proceso suspender, lo vamos a llamar S, ¿vale? Y no presentarse al examen, no hacer el examen, no hacer examen, lo vamos a llamar N. ¿Vale? Es importante que en el ejercicio, antes de nada, de empezar, definas los sucesos que vamos a utilizar durante el problema. Bueno, en el ejercicio no nos vienen las preguntas, esas te las voy yo a ir leyendo ahora, lo que nos pedían durante el problema. Lo que sí, con esta información que leímos antes, vamos a ir construyendo nuestros datos. Recuerda los porcentajes. Hay que dividirlos entre 100 para convertirlos en probabilidades y escribirlos en las ramas de nuestro diagrama de árbol. Bueno, pues venga, permíteme que quite el enunciado y continuamos realizando el ejercicio. Bueno, primero te voy a leer lo que nos piden. En primer lugar, lo que nos piden es precisamente, la primera cosa que nos piden es construir el árbol de probabilidades. Pues venga, quitamos el enunciado y hacemos el árbol de probabilidades. Bueno, pues para construir el árbol de probabilidades tenemos que tener en cuenta, en primer lugar nos
nos decían alumnos que habían participado de manera regular y eficiente. Y nos decían que eran el 65%. Pues en el árbol cogemos el 65%, lo dividimos entre 100 y escribimos su probabilidad en la rama que señala, que es la de participar en las actividades. Y el resto nos decían que apenas habían participado. Pues el resto no participa. El resto no participa. ¿Vale? No participa. Pues ¿cómo calculamos el resto? Pues lo que ya sabíamos. La suma de las probabilidades tiene que ser 1 de todas las ramas que aparezcan desde el mismo tallo. Así que aquí sería a 1 le restamos el 0,65, obtenemos 0,35. El 35% no participa en las actividades. Ya tenemos la rama de actividades, rama de no actividades. A partir de ahí ya empezaban a hablarnos específicamente dentro de los que sí participaban en las actividades. Dentro de los que sí participaban en las actividades nos decían que el 63% aprobaba la asignatura finalmente. ¿Vale? Pues vamos a sacar la rama de los que sí participaban. Tenemos los aprobados, ¿vale? Que eran el 63%. Vale, pues el 63% lo escribimos así, 0,63. Después estaban los que, habiendo participado en las actividades, suspendían la asignatura. Pues están los que suspenden la asignatura, sería otra rama que sale desde el nodo de participar en las actividades, que eran vamos a apuntar, el 16%. El 16%, pues ponemos aquí 0,16. Recuerda que dividimos entre 100. Y después nos decían que el resto de los que habían participado en las actividades no se presentaba ni siquiera al examen. Pues para saber este resto es recuerda, todas las ramas que salen desde el mismo punto, es decir, desde este punto, estas tres ramas, tienen que sumar en total 1. La probabilidad del suceso seguro. En este caso, pues sumamos. Serían 79, pues lo que falte para llegar a 1, 1 menos 0,79. 1 menos 0,79. Pues sería el 21%, el 0,21. ¿Vale? Sumamos estos dos, que son 0,79, pues a 1 le restamos 0,79, 0,21. Ya hemos terminado la parte del árbol que hace referencia a los que han participado en las actividades de manera regular y eficiente. Y ahora vamos a ver los que no participaban de manera, o los que apenas han participado. En ese caso nos decían, dentro de los que apenas habían participado, el 25% aprobaba la asignatura, el 25% aprobaba la asignatura, vamos a ponerlo, la rama de aprobar la asignatura, el 25%. El 48% suspendía la asignatura, el 48% suspendía la asignatura, así que sería 0,48, y el resto no se había presentado al examen. Pues otra vez lo mismo. Para obtener esta probabilidad, sumamos estas dos que salen desde el mismo punto, serían 0,73, ¿vale? Sumamos 0,25 más 0,48 serían 0,73 y a 1 le restamos el 0,73, pues sería 0,27. Pues con eso hemos terminado lo que nos perdían en el primer apartado, el apartado A de nuestro problema, que era hacer el diagrama del árbol de probabilidades. De todas formas, si no nos lo hubiesen pedido, nosotros lo tenemos que hacer. Así que si encima no lo puntúan, pues mucho mejor. Así que como lo hemos hecho bien, fíjate bien cómo lo hemos hecho, nos vamos a poner ahí un muy bien, que no los merecemos por trabajar bien. Ahora vamos a ver qué nos pedían en el siguiente apartado. Ahora ya es ir trabajando con ese diagrama. Me dicen, en el apartado B me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno escogido al azar haya participado con buen rendimiento en las actividades propuestas y haya aprobado la asignatura? ¿Vale? Pues nos están diciendo, nuestro alumno ha
participado con buen rendimiento y además hemos aprobado la asignatura. Pues eso es calcular una probabilidad de la intersección. Tenemos la condición de que, apartado B, queremos haya participado en las actividades y además, intersección, haya aprobado. Pues eso es seguir el camino que nos marcan las ramas del árbol donde se cumplan estas dos condiciones. Es decir, el caminito este de aquí, de que he participado en las actividades, y continuar por la rama donde hemos conseguido aprobar la asignatura. ¿Vale? Eso se escribiría de manera simbólica, sería probabilidad de haber participado por probabilidad de sabiendo, condicionada, probabilidad condicionada, que hemos participado en las actividades de manera regular y eficiente, hemos aprobado la asignatura. Pues bueno, esta probabilidad, ¿cuál es? Pues la de la primera rama, 0,65. 0,65. Por la probabilidad está condicionada, sabiendo que he participado, que he aprobado. Esa es esta rama, ¿vale? A partir de esta condición, esta probabilidad condicionada, ¿vale? Revisa el vídeo ese que te dije antes de cómo se construye un diagrama de árbol para que entiendas mejor lo que estamos haciendo si es necesario. Pues sería 0,63. Así que realmente lo que tengo que tener en cuenta es seguir el camino de las ramas que me indican que cumplan las dos condiciones que me dicen en el problema. Haber participado y aprobado. Pues lo que tenemos que hacer es simplemente multiplicar las probabilidades que tenemos asociadas a esos caminos. Pues ahora cogemos la calculadora y lo hacemos. Pues venga, vamos a por la calculadora. Y tenemos 0,65 por 0,63 y obtenemos 0,4095. 0,4095. Es decir, un resultado de 0,4095. Pues esa sería la probabilidad que nos piden en este apartado B. En caso de que nos hubiesen pedido el porcentaje, pues esta probabilidad la multiplicamos por 100 y ya tendríamos el porcentaje, ¿vale? El porcentaje sería pues el 40,95% de los alumnos que están matriculados en esa asignatura, pues cumplen estas dos condiciones de haber participado de manera regular y eficiente en las actividades propuestas y encima haber aprobado, y además haber aprobado la asignatura. Bueno, vamos al segundo, fíjate bien lo que hemos hecho, vamos al segundo apartado el tercer apartado, estoy yo que me estoy comiendo el primer apartado B. Como es algo que siempre tenemos que hacer, aunque me lo pregunten o no, siempre hay que hacer el diagrama de árbol, por eso me lo estoy comiendo. Pero bueno, vamos al tercer apartado. Fíjate bien lo que hemos hecho, analiza bien en la pizarra lo que tenemos y ahora seguimos. Por cierto, como hemos hecho este apartado bien, pues lo de siempre, nos merecemos un muy bien. Venga, analiza que ahora vemos el apartado C, leemos lo que nos pide. Bien, en el apartado C nos dicen ¿cuál es la probabilidad de que un alumno escogido al azar haya suspendido la asignatura? Bueno, ya sabemos, o sabemos, mejor dicho, que queremos ver la probabilidad de que un alumno haya suspendido la asignatura, un alumno escogido al azar. Pues lo que tenemos es que seguir todos los caminos de nuestro diagrama de probabilidades de manera que terminen en suceso suspender, que era la S, suspender, recuerda, suspender la asignatura. Pues si te fijas, los caminitos que tendríamos que seguir, comenzando desde el principio, ¿vale? Sería el caminito de que ha participado en las actividades, pero ahora nos vamos por el caminito de que suspendió. ¿Ok? Ese sería un primer camino. Eso vendría representado de esta manera. Sabiendo que probabilidad de que participa en las actividades por la probabilidad condicionada de, sabiendo que participa en las actividades, haya suspendido. Ese vendría de forma simbólica, de forma como se representa este camino. El otro camino es este de aquí.
Hay alumnos que, no habiendo participado en las actividades, suspenden también la asignatura. Eso se representaría de esta manera. Probabilidad de no participar en las actividades por la probabilidad condicionada de, sabiendo que no participo en las actividades, que esté suspendido. ¿Ok? Fíjate bien ahí cómo lo hemos hecho, cómo hemos seguido las dos ramas que concluían en que no aprobamos, es decir, en el que suspendemos. Pues bueno, ¿cuál sería la probabilidad total esta? Pues la probabilidad total esta sería la suma, ¿vale? Es lo que conocemos como teorema de la probabilidad total. Teorema de la probabilidad total. ¿Vale? Es cuando nos piden una de las soluciones finales del diagrama de árbol, pues hay que sumar todas las ramas que llegan a esa solución final. ¿Vale? Pues eso se simboliza así, sería probabilidad de suspender, ¿vale? Pues sería la suma de la intersección, los alumnos que cumplan condición de participar y suspender, más probabilidad de los alumnos que no participaron y suspenden. Eso a su vez se escribe como escribimos allí, ¿vale? Actividad, participan en las actividades por la probabilidad condicional, sabiendo que participa, suspende, más probabilidad de que no participa por sabiendo que no participamos, suspender. Eso que está escrito así con letras es tan sencillo en el diagrama de árbol, eso que lo hemos simbolizado así con letras, es tan sencillo como simplemente multiplicar las ramas que vayan siguiendo el mismo caminito, ¿vale? El camino este que se sigue por la misma rama, pues esas se multiplican. El 0,65 por 0,16. 0,65 por 0,16. El caminito este de aquí también, estas probabilidades, las probabilidades que siguen este camino, se multiplican, serían 0,35 por 0,48 y sumarlas, ¿vale? Pues la primera parte sería lo que te hemos dicho, 0,65 por 0,16 más 0,35 por 0,48. Pues calculamos eso, hacemos un cálculo rápido. Yo creo que lo tengo ya calculado, así que directamente te voy a decir el valor. Pues se obtiene un valor de 0,272. Pues esa sería la probabilidad de que un alumno escogido al azar haya suspendido la asignatura. Otra vez, si nos hubiesen pedido el porcentaje, pues a ese resultado lo multiplicamos por 100 y ya está. Es decir, esto lo que simboliza que el 27,2% de los alumnos de esa asignatura suspende la asignatura. Así que fíjate cómo aplicamos este conocido teorema de la probabilidad total, cómo se simboliza y realmente cómo se hace el cálculo. Bueno, lo ideal sería hacerlo así, pero bueno, que si vas con prisa y lo quieres hacer solo la parte roja, bueno, ahí depende de tu profesor, de cómo quiera él que implementes el problema o desarrolles el problema. ¿De acuerdo? Yo te aconsejaría, intenta observar cómo lo hemos hecho en la parte de escrita en negro, para que el problema, ahí no te pueden decir nada. ¿Vale? Fíjate, es muy fácil, es muy sencillito. Ver la condición final que nos están pidiendo, que era suspender, pues seguir todas las ramas que lleguen a esas condiciones. Se multiplican las probabilidades y se suman. Probabilidad total. Teorema de la probabilidad total. Bueno, solo nos queda ya un apartado, último apartado. Fíjate bien cómo lo hemos hecho. Ahora leemos el apartado, así yo voy borrando la pizarra y terminamos el problema. Bueno, último apartado del problema, el apartado D. Espérate que te puse aquí C y es el D. Apartado D. En el apartado D nos piden si un alumno ha suspendido, ¿vale? Esto es importante, ya sabemos que el alumno está suspendido.
¿Cuál es la probabilidad de que haya realizado la mayoría de las actividades propuestas de manera regular y eficiente? Bueno, pues esto se resuelve mediante el conocido como teorema de Bayes. Este es un teorema que se utiliza para calcular probabilidades de un suceso del cual tenemos información de antemano sobre el mismo, ¿vale? Es decir, sabemos que ha suspendido. Mira, fíjate que no borré lo del apartado anterior porque volvemos a tener que sabemos que ha suspendido. Yo tengo que llegar hasta aquí, ¿vale? Yo sé que por este camino he suspendido y por este camino el alumno también ha suspendido. Y ahora, en concreto, lo que me piden es que, sabiendo que llega a esta situación de que suspende el alumno, ¿cuál es la probabilidad de que él sí haya trabajado de manera eficiente? Es decir, se simboliza así, el teorema de Bayes se simbolizaría así, sé que ha suspendido, ¿cuál es la probabilidad de que haya participado en las actividades? Pues esto tiene una formulita que es probabilidad de lo que ya sabemos que es suspender y arriba probabilidad de que cumplan las dos condiciones que nos piden, y es que ha participado y ha suspendido. ¿Ok? Esa sería la estructura, fórmula principal del teorema de Bayes. Bueno, la parte superior es simplemente uno de los caminos que llegan a suspender. En este caso, el camino donde cumple que también participaba. En este caminito, el alumno también participaba en las actividades, pero suspendidas. Sería este camino final. Solamente ese camino final es el que va en la parte superior, ¿vale? Pues ese camino en la parte superior sería multiplicar 0,65 por 0,16, ¿ok? Y en la parte inferior el suspendido. Suspendido era lo que calculamos en el apartado anterior. La probabilidad total sería no solo este camino, sino este camino también, pues la suma de los dos. Ese resultado lo teníamos de antes y vamos a buscarlo, era 0,272. 0,272, ¿vale? Aquí lo que estamos haciendo es el de probabilidad total. ¿Vale? Teorema de Bayes. ¿Vale? El teorema de la probabilidad total. Pues nada, calculamos eso, usamos la calculadora, determinamos, ya lo tengo hecho y obtenemos 0,382. Pues la probabilidad sería de 0,382. Otra vez lo mismo, si nos hubiesen pedido el porcentaje, pues cogemos ese número y lo multiplicamos por 100. Bueno, con esto hemos terminado el ejercicio, ¿vale? Este puede ser un ejercicio perfecto de examen. Fíjate cómo lo hemos hecho, ¿de acuerdo? Hemos construido el diagrama de árbol, hemos calculado la probabilidad de una de las ramas hasta el final del árbol, desde el principio hasta el final. Después, en el siguiente apartado, hemos calculado la probabilidad total, que era llegar a todas las ramas que tuviesen la misma condición, que era suspender y se sumaban. Y por último, hemos aplicado lo que es el teorema de Bayes, que es conociendo el final, conociendo información de antemano de nuestro suceso, que era que el alumno había suspendido, ver cuál era la probabilidad de que sí hubiese participado en las actividades. ¿De acuerdo? Teorema de Bayes. Bueno, fíjate bien, ¿vale? Fíjate bien en este problema que es importante. Bueno, y sobre todo, practica, practica, practica y practica. Verás que aprobamos con facilidad. Y sobre todo, a seguir divirtiéndonos. Venga, fíjate bien, disfruta, nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, ahí tenemos todo lo que hemos hecho en el problemilla del último apartado, sobre todo el diagrama de árbol para que lo veas bien. Recuerda, si te ha servido de utilidad este vídeo, si te ha ayudado, que espero que sí, por lo menos con esa intención los hago, recuerda regalarme un me gusta y así podemos seguir viéndonos por aquí, por estos vídeos tan entretenidos. Venga, ahora sí, hasta luego.